ya tengo yo creado dos píxeles, Q y Q1. ¿Puedo yo calcular la distancia de uno a otro? Pues no hay ningún problema. Voy a poner doble D igual a Q punto. Fijaros, entre los métodos disponibles para Q, que recuerdo que Q es de tipo píxel, pues si le pongo Q punto, me sale el desplegable con los métodos disponibles y vemos que tengo un método que se llama getDistancia otro punto. Es decir, que los métodos que tenía punto están disponibles para píxel, lógicamente, porque, como he dicho antes, la clase hija hereda los métodos de la clase padre. Por tanto, ¿cuál es la distancia entre los dos píxeles? Bueno, lo único que tendría que hacer es poner system.out.println de d. Pues sale ese valor, 4,47. Esa es la distancia entre los dos píxeles. Recuerdo que es la distancia entre el 0, 0 y el punto 1 menos 2, ¿no? Bueno, el punto 1 menos 2 no, perdón, he cambiado la coordenada x, es el punto 4 menos 2. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que la distancia entre píxeles sea distinta de la distancia entre puntos. ¿De acuerdo? Vamos a suponer eso. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues tendría que venirme a pixel y MPL y al igual que he redefinido el método toString, tendría que redefinir el método getDistancia. ¿Cómo se hace? Pues no hay ningún problema. Yo me pongo aquí, public, devuelve un doble. Bueno, aquí hay dudas. ¿Qué hago? ¿Le pongo un píxel o le pongo un punto? En principio da igual, porque yo no voy a utilizar la propiedad color. Lo que puedo ponerle o píxel o punto, me da igual. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la distancia? ¿Conocéis la distancia Manhattan? ¿Sabéis lo que es la distancia Manhattan? ¿No? La distancia euclídea sí la sabéis, porque es la que hemos estado usando. La distancia euclídea es la que nos dice el teorema de Pitágoras, ¿no? La de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. La distancia Manhattan es la que calcula la distancia entre dos puntos en una cuadrícula. Bueno, en una cuadrícula, sí. Es decir, lo que hace es halla la diferencia en valor absoluto de las abscisas y le suma la diferencia en valor absoluto de las ordenadas. Por eso se llama distancia Manhattan, porque si estuviera calculándose en una cuadrícula, por aquello de que las calles fueran horizontales y verticales, entonces la distancia entre dos puntos está sumando el número de coordenadas x, o sea, la distancia entre las x, más la distancia entre las y. Esa es la distancia Manhattan, la distancia en una cuadrícula. Vamos a hacerlo. Insisto, no es importante para el problema, simplemente es otra fórmula de calcular de distancia, una fórmula diferente. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a hacerlo y de camino repasamos un poco de las operaciones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, la distancia de 1 sería la distancia que es la diferencia de las abscisas. Como es en valor absoluto, tendríamos que invocar al método valor absoluto de la clase math, que es con mayúscula, y se llama ABS. Y entonces le paso la coordenada x de los dos puntos, del que invoca y del que se pasa como argumento. Es decir, this.getX menos p.getX. Eso nos daría la diferencia en valor absoluto de las abscisas. Voy a hacer lo mismo con las ordenadas. Y le llamo D2 a la diferencia de la coordenada y de dis con la coordenada y de p. Y finalmente lo que debo devolver es la suma de las dos diferencias. Esa es la distancia Manhattan. Entonces, volvamos a nuestro problema. Vamos a darle al punto Q unas coordenadas que sepamos calcular la distancia nosotros, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el punto Q es el de coordenadas 1, 1. Voy a quitar ya esto y vamos a suponer que el punto píxel Q1 es el 0, 0. Entonces, si yo calculo la distancia entre el 0, 0 y el 1, 1 mediante la distancia euclídea, me tiene que salir raíz de 2, ¿no? Entre el 0, 0 y el 1, 1, la distancia euclídea es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos 1 y 1, que es raíz de 2. Y si lo calculo por la distancia Manhattan, la distancia es 2, porque es 1 en horizontal y 1 en vertical. Vamos a ver ahora cuál es la distancia que hay entre estos dos píxeles, entre Q y Q1. La distancia es 2, es decir, que está utilizando la distancia Manhattan. Imaginaros que yo me definiera un punto. Por ejemplo, voy a poner punto P igual new punto INPL, que es el punto 0, 0, sin poner el argumento. Luego P es el punto 0, 0. Voy a suponer que ahora voy a calcular la distancia entre P y el píxel Q. Voy a ponerlo aquí. Calculo D1, que es la distancia entre P y el píxel Q. Y voy a ponerle aquí que me muestre D y D1.
Fijaros, esto que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Pues lo que estoy haciendo es, muestra en pantalla el D, concatenado con un blanco y concatenado con el valor de 1. Fijaros que tengo que ponerlo así, D más blanco más D1, porque si lo pongo D más D1, lo que me va a imprimir es la suma de D y D1, que no es lo que yo quiero. Yo lo que me quiero es imprimir los dos valores. Le doy a ejecutar. Fijaros que el primer valor, D, es la distancia entre el píxel Q y el píxel Q1. Y el segundo valor de 1, este que vale 1,4142, que supongo que todo el mundo sabe que es la raíz de 2, es la distancia entre el punto P y el píxel Q. Recuerdo que Q y Q1 tienen la misma distancia que P y Q. O sea, son dos puntos iguales. Sin embargo, al llamar al método getDistancia dan resultados diferentes. ¿Por qué? Pues el porqué es muy sencillo, y es que aquí arriba, esta invocación es la invocación al método de la clase Pixel. ¿Por qué es la invocación al método de la clase Pixel? Pues muy sencillo, porque está siendo invocado por un píxel. ¿Y aquí abajo? Pues aquí abajo estoy invocando al método getDistancia a otro punto de la clase punto, porque P es un punto, y por tanto son métodos diferentes. Fijaros que si me voy de nuevo a Pixel y MPL, aquí, y quito esta definición, o mejor dicho, redefinición de la distancia, la voy a quitar, la voy a comentar. Si ahora la quito y vuelvo a ejecutar el código anterior, ahora me da lo mismo. ¿Por qué? Porque lógicamente solo tengo un getDistancia a otro punto, que es el de punto, el que calculaba la distancia euclídea. Por tanto, los dos valores son el mismo. Es decir, que según yo redefina o no un método en la clase hija, los resultados son diferentes, lógicamente. Si no lo redefino como está ahora, porque ahora al quitarlo ya no está getDistancia a otro punto, el método que estoy usando es el de la clase padre. Si yo lo redefino, es decir, pongo este código, pues lógicamente cuando invoco a testPixel, depende de quién invoque, estoy haciendo un método u otro. Cuando trabajo con clases padre y con clase hijo, hija, aparece otra cosa que en Java se llama polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? Bueno, pues polimorfismo es que un objeto puede tener una forma, por eso se llama polimorfismo, de objeto de la clase padre o de objeto de la clase hija, dependiendo de lo que le interese. Es decir, fijaros, yo podría hacer esto. Yo puedo asignar a P, que recuerdo es un punto, un objeto de la clase píxel. Entonces, P puede tener una forma como punto y otra forma como píxel. Lo que estoy haciendo aquí es asignando, haciendo idénticos, ya sabéis lo que significa eso, haciendo idénticos el objeto P con el objeto Q, aunque son de formas diferentes. Provienen de clases diferentes. Sin embargo, al revés no puedo hacerlo. Es decir, si yo intentara hacer Q igual a P, fijaros que me da un error de compilación. Y me dice, no puedo convertir un punto a un píxel. Es decir, que yo sí puedo convertir un píxel a un punto. ¿Cómo se produce la conversión de un píxel a un punto? ¿Por qué me deja pasar de píxel a punto y no me deja pasar de punto a píxel? Simplemente que pasa de color. Es decir, P coge las características que tenía Q que le interesen a él. ¿Cuáles son las características de píxel que le interesan a P? Las coordenadas X e Y. ¿Qué hace con el color? A toma abierta. Es decir, que esta conversión es posible porque Q tiene más cosas que P. ¿Y qué es lo que hace P? Pues me quedo con aquellas cosas que me interesan. ¿Qué me interesa a mí de píxel siendo yo un punto? Pues me interesan sus coordenadas X e Y. ¿Qué más tiene? Color. Pues muy bien. No me interesa. Sin embargo, al revés no es posible. Porque claro, para crear un píxel me hace falta un color. Y punto no lo tiene. Por tanto, la asignación Q igual a P no es posible. El Java dice que no. Que para crearme un píxel necesito tener un color. Y que punto no lo tiene. Por eso no puedo hacer la conversión Q igual a P. Esa característica, insisto, se llama polimorfismo. Incluso nosotros podríamos tener colecciones de elementos de una clase padre y que dentro de esa colección hubiera distintos tipos de elementos. Es decir, y volviendo al ejemplo que pusimos aquí,
¿Os acordáis que la semana pasada vimos los arrays y las lists, que son colecciones de elementos? Yo podría crearme un list de figuras. Podría crearme un list de figuras. Y dentro, los objetos que están en ese list podrían ser polígonos, elipses, pentágonos, rectángulos, círculos. Es decir, que dentro de una misma colección de objetos, yo podría tener objetos de diferente tipo. Eso se llama, insisto, polimorfismo. Pero no al revés. Es decir, yo lo que no podría es tener, por ejemplo, un list de cuadriláteros y que hubiera dentro polígonos. Eso no podría. Dentro de un list de cuadriláteros podría tener rectángulos o rombos, pero no podría tener polígonos. Otra forma de herencia es para simplificar, por ejemplo, el system.out.println. Nosotros el system.out.println lo resumimos la semana pasada haciendo un método privado, ¿no? Nosotros hicimos aquí dentro de la clase test un método privado que se llama mostrar, que era una redefinición del system.out.println. Otro mecanismo para hacer eso mismo es utilizando la herencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues imaginaros, por ejemplo, que yo tuviera una clase test, que tengo aquí, que tuviera ya dos métodos mostrar. Tenemos este método mostrar, que lo que hace es recibe un objeto y llama al system.out.println, y tenemos otro mostrar que recibe una cadena de caracteres primero, un objeto como segundo argumento, y manda a llamar al system.out.println con la concatenación de la cadena y el objeto. Yo ya tengo esta clase test. Si yo hago que todas las clases test hereden de esta, ya tengo los métodos mostrar en esa clase test. Es decir, tengo mi clase test y ahora me voy a la que tenía hace un momentito, al TextPixel. Fijaros que en la cabecera de TextPixel no pongo nada, no pongo que extienda a nada. Lo voy a poner extends test. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora pasa que este system.out.println que tengo aquí, lo puedo quitar y poner mostrar. Y este que tengo aquí, pues también. ¿Y funcionará? De momento el compilador no se queja. Funciona exactamente igual. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho ha sido definirme una clase test que ya tiene los métodos mostrar. Y ahora mi clase TextPixel o text lo que sea, lo único que tienen que hacer es heredar de test. Y por tanto los métodos que tenía en test, de tipo mostrar, los tengo ya aquí. Cualquier método que yo quiera poner aquí, los tendré siempre aquí. Y no hace falta que cada vez que escriba un test, pues de alguna forma sustituya el system.out.println por un método mostrar aquí dentro. Esa es otro tipo de herencia. Tampoco se podría hacer, por si alguien lo piensa, tampoco se podría hacer la asignación de Q a P incluso con un casting. Es decir, yo dije que no se podría hacer Q igual a P, ¿no? Q igual P me da un error de compilación. Ni siquiera me deja pasar de esta fase. Alguien puede decir, bueno, esto lo arreglamos con un casting, ¿no? De momento el compilador se lo traga. Parece que vamos por buen camino. Es decir, que si yo hago un casting de P, que es de tipo punto, a píxel, esto se lo traga. Vamos a darle a ejecutar a ver qué pasa. Se lo ha tragado, pero, vamos a quitar esto. Ahora no se lo traga. Fijaros, me dice, excepción. Ya sabéis que en Java los errores de ejecución se llaman excepciones, ¿no? Excepción. En el programa main, una excepción de tipo class cast exception. Un punto no puede ser casting convertido a un píxel. Fijaros, la diferencia entre que esté P igual a Q o no esté P igual a Q está clara. Es si yo hago P igual a Q, efectivamente P toma las propiedades de Q, pero de alguna forma enlazado en la memoria tiene que tener en cuenta que aquello es un píxel. Y por tanto después puedo hacer la conversión al revés. Vamos, este Q no tendría por qué ser el mismo, podría ser otro, ¿eh? Alguien puede decir, bueno, este Q tiene que ser el mismo. No, podría ser otro. Es decir, esto así sí lo admite. Pero si yo no he hecho previamente esta asignación, esto no lo admite. Lo admite el compilador, pero en tiempo de ejecución no lo permite. Es decir, vuelvo a repetir, si yo no he asignado previamente Q a un
.p, esta conversión da error de casting. Es decir, que no se puede hacer una conversión de punto a píxel, salvo que previamente yo ya he hecho una asignación dinámica del píxel al punto. Y entonces sí se puede, claro. Es decir, que tal como está ahora me daría error, si yo quito esto, ya no me daría error. El concepto de herencia, insisto, es un concepto complejo, como veis. El ejemplo que tenéis que tener siempre en la cabeza es este primero, que es de los más sencillos que podemos ver. Es decir, ¿qué es un píxel? Un píxel es un punto más una nueva propiedad. Otro ejemplo de herencia, pues por ejemplo con el tipo persona. Si alguien implementa el tipo alumno para una determinada aplicación, pues el tipo alumno heredaría las propiedades de persona. Y todos los métodos que necesitaba persona, getDNI, getNombre, tal, pues todos esos métodos lo hereda. Eso es herencia, que no es composición. Composición es cuando un objeto, un tipo, tiene una parte que sea de otro tipo.